Es a lo que venimos, ¿verdad? Después de este tiempo de alabanza, de adoración a Dios, vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Los Evangelios, sabéis, que son las porciones de la Biblia que nos hablan de la vida de Jesús. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 14, y vamos a empezar a leer en el versículo 22. Así que Mateo capítulo 14, empezando a leer en el versículo 22 y hasta el 36. Y ahora nos concentramos, ¿verdad?, en lo que la palabra de Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros en el día de hoy. Y dice así la Escritura, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió Jesús al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba Jesús allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaba que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Que el Señor bendiga su palabra. Dice el versículo 22, y estamos justo después, tenemos que situarnos, estamos justo después de la alimentación a los 5.000. Jesús había estado anunciando la palabra y llegó la noche, y cuando llegó la noche los discípulos dijeron, Señor, todas estas personas, ¿qué hacemos con ellas? Despídelas para que se vayan ya y se busquen algún sitio donde alojarse y donde comer. Pero Jesús les dijo, no, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, Señor, no tenemos sino unos pocos panes y unos pocos peces. ¿Cómo podemos alimentar a una multitud tan numerosa? Y Jesús les dio de comer a aquellos 5.000, haciendo un milagro de multiplicación de los panes y de los peces. Y además sobró comida y se recogió en cestas, ¿verdad?, para poder usarla después. Alimentación de los 5.000. Y ahora nos dice el versículo 22 que enseguida, después de ocurrir este importante milagro, Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca. Y claro, nosotros lo leemos así en castellano, en nuestras versiones, no sé si tenéis alguna versión diferente, pero en la mía, Jesús hizo que los discípulos entraran en la barca, parece algo suave, pero el verbo hizo ahí es un verbo enfático. Dicho de otra manera, Jesús les urgió para que entraran en la barca, les forzó a que entraran en la barca. Les dijo, mirad, ya no podéis estar más tiempo aquí. Tenéis que subiros en esta barca y tenéis que pasar al otro lado del mar. Y nosotros pensamos, ¿y eso por qué lo hizo Jesús? Mirad, iros en esta barca y yo me quedo para despedir a toda esta multitud. La mayoría de los comentaristas piensan que lo que estaba haciendo Jesús era proteger el alma de sus discípulos.
un día estupendo, un día lleno de gozo, un día lleno de bendición, un día lleno de milagros, un día lleno de poder. Y ahora toda la gente está felicitándolos. Gracias, estaba muy rica la comida. ¿Qué poder tiene vuestro maestro? ¿Qué poder tiene Jesús? ¡Qué bien habéis hecho en ser discípulos suyos! Y Jesús previene que a estos discípulos se les pueda subir la fama a la cabeza, que ellos puedan pensar que son especiales, que ellos puedan pensar que por sus méritos han conseguido lo que han conseguido y que la gente les dé palmaditas en la espalda y que puedan recibir cariñosos saludos de muchas personas, ¿verdad? Imaginad lo que es que uno no tenga para comer y que alguien le ofrezca comida en abundancia. Jesús mandó a los discípulos que subieran en aquella barca, mientras él quería despedir a la multitud. ¿Por qué? Porque Jesús sabía todo. Y si leéis en Juan capítulo 6, también se describe esta misma historia. Es totalmente paralela a la que leemos en Mateo. Y en Juan capítulo 6 no solamente se nos dice que Jesús alimentó a 5.000 personas, sino que se nos dice que cuando las alimentó querían hacerle rey porque les había dado de comer gratis. De tal manera que el propio Jesús tuvo que reprenderlos y tuvo que decir, mirad, vosotros venís a buscarme no porque queréis creer en mí, vosotros venís a buscarme porque os he dado el pan gratis. Tenéis que trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y ya les está diciendo Jesús allí, en Juan capítulo 6, algo importante, y es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es cierto que aquellos discípulos no entenderían muy bien por qué Jesús les metía prisa para que se subieran en la barca y se quitaran del fulgor, del clamor de la multitud. Pero ellos se suben en la barca y rápidamente, pasadas unas pocas horas, están en medio del mar y están siendo azotados por una tempestad. No es un reflejo de vuestra vida, porque de la mía sí. Un día de bendición, un día de gozo, un día estupendo, un día en el que nos alegramos en las obras de Cristo, y a los pocos minutos estamos siendo afectados por una prueba terrible, por una tempestad en nuestro propio corazón o en nuestro entorno, la cual nos hace temer, la cual nos hace clamar, oh Señor, si hace unos minutos, hace unas horas estábamos tan bien, ¿ahora qué pasa? Pero vayamos por partes. Jesús les sube en la barca, ellos inician una travesía, y Jesús se queda despidiendo a la gente, y cuando despide a las personas, ¿verdad? Y esto lo tenéis en el versículo 23, se queda solo, y cuando se queda solo, versículo 24 y 25, Él se va al monte a orar. Fijaros qué manera tan sencilla, qué manera tan normal es la manera en que lo relata Mateo. Jesús se sube al monte a orar. Todos sabían dónde estaba el monte y todos sabían que para Jesús orar era una ocupación habitual. Jesús no oraba de manera excepcional cuando necesitaba algo muy importante, pero el resto del tiempo pasaban semanas, pasaban meses en los cuales Él no oraba, ni mucho menos. Para Jesús la oración era una práctica habitual. Y la lección siempre es la misma. Y yo me alegro de que una y otra vez nos la recordemos. Si Jesús necesitaba orar continuamente y era una práctica habitual para Él, ¿cuánto más para mí?
cuanto más para ti. Qué importante es que la oración no sea algo anecdótico en nuestra vida, hermanos, hermanas. No sea algo puntual en nuestra vida. Bueno, es que el otro día, ¿verdad?, pasé una prueba terrible y tuve que decirle, Señor, ayúdame. Como Pedro aquí, ¿verdad?, que vamos a mirar después. Señor, sálvame. Está bien que lo hagas, pero haz de la oración una práctica habitual. Que sea tu día a día, que sea tu vida, que sea tu relación con Cristo. Bueno, pues ya estamos en el versículo 24. Jesús orando en el monte solo. Los discípulos en medio del mar, en la barca, azotada por una tempestad. Y dice este texto y otros de Marcos y de Juan, que la idea de Jesús era pasar a la otra orilla y esperar a los discípulos en la otra orilla. Pero Jesús sabía que ellos estaban pasándolo mal. Jesús sabía que ellos estaban siendo azotados por el viento y por el mar. Y en lugar de esperarles en la otra orilla, que podía haberlo hecho, Él va en el momento adecuado. Y digo que va en el momento adecuado porque Jesús ni se precipita yendo demasiado pronto, ni los deja que estén mucho tiempo a la deriva. Y quiero explicar lo que quiero decir. Cuando murió su amigo Lázaro, a Jesús le llegó la noticia no cuando ya estaba muerto, sino cuando aún estaba enfermo. Y Jesús, en el lugar donde estaba, se quedó 2 días más y esperó a que Lázaro ya estuviera muerto. En este caso, Jesús, en cuanto supo de la tempestad, él podía haberla calmado a distancia. Él podía haberse ido con sus discípulos a aquella barca y en un instante estar allí con ellos. Pero él esperó el tiempo adecuado. ¿El tiempo adecuado para qué? El tiempo adecuado para que los discípulos se dieran cuenta de que necesitaban a Jesús y el tiempo adecuado para que la gloria fuera también dada a Jesús. Es lo que el Señor hace en nuestra vida. Él espera el tiempo adecuado, pero a veces es un tiempo muy largo. Sí, pero Él espera el tiempo adecuado. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos a Jesús. Y para que también, cuando la prueba termine, podamos darle solamente la gloria a Él, porque solo a Él le pertenece toda la gloria y toda la honra. Así que ellos, en medio del mar, y como sabéis, el mar es un símbolo de este mundo, nuestras barcas van surcando el mar de este mundo, y muchas veces en la Escritura se nos dice que ese mar son las cosas malas de este mundo, las cosas negativas, lo que nos puede hacer daño. Pero Jesús también nos dice en Juan capítulo 17 que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, ¿cómo ir con nuestra barquilla por en medio de las aguas, por en medio del mar, sin ser del mundo, pero estando en medio del mundo? Pues la clave nos la da el Señor. La clave nos la da el Señor. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros tenemos que ir surcando las aguas del mar de este mundo y no nos podemos librar de ellas, de todas las pruebas que vienen. Alguien me decía el otro día, es que también los creyentes podemos estar enfermos. Y decía, hombre, pues claro, estamos en medio de este mundo. Si las personas, todo tipo de personas pueden estar enfermas y pueden tener un accidente y puede el incendio llegar hasta su casa. ¿Qué pasa? ¿Que las casas de los creyentes están exentas de que llegue el incendio? Bueno, podemos orar para que eso no ocurra, pero estamos en medio de este mundo. Pero a lo que el Señor se refiere cuando dice no son del mundo,
A lo que el Señor se refiere, te ruego que los guardes del mal, es que aunque nosotros vayamos con nuestra barca por en medio del mal del mundo, podemos evitar que ese agua del mundo entre dentro de nuestra barca y nos la hunda. Si nosotros, aunque vayamos por medio del mundo, evitamos, con la ayuda del Señor, que ese agua del mundo entre dentro de nuestra barca y nos la hunda, nosotros cruzaremos el mundo que, como digo, el mal o el mar es un símbolo del mal de este mundo, ¿verdad? Nosotros vamos a surcar ese mar sin tener consecuencias espirituales graves de condenación. Así les pasó a aquellos discípulos. Ellos veían que la tempestad iba a hacer que el agua entrara dentro de su barca, pero ellos, cuando ven a Jesús acercarse, tienen miedo de él y dicen, ¿es un fantasma? Pero Jesús no les había abandonado. Jesús estaba muy atento a lo que le estaba ocurriendo. Y dice el texto, ¿verdad?, en los versículos ya 27 y 28 y 29, dice la hora que era, ¿verdad? Dice que era ya como las 3 de la madrugada, ¿verdad? Eso está en el versículo 25. Dice más, a la 4ª vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la madrugada. Ahí se presenta Jesús y cuando ellos lo ven andando sobre el mar, porque él venía andando sobre las aguas del mar, él es el que ha creado el mar y tiene poder sobre él, tiene poder sobre el viento, tiene poder sobre las tempestades y va andando sobre el mar y se acerca a ellos y ellos dan voces de miedo. Un fantasma se está acercando. Es lógico, ¿verdad? En medio de la noche, en medio de la tempestad, ven acercarse a alguien y pensaban que era un fantasma. Y él les dice, yo soy, no temáis, tened ánimo. En el versículo 27. Y entonces está allí el apóstol Pedro, ¿verdad? Ese apóstol tan especial a quien le tenemos cariño, aunque a veces se equivocaba mucho. Y le dice Pedro en el versículo 28, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, yo quiero comprobar que eres tú y que tienes poder sobre la tempestad, sobre las aguas, sobre los elementos. Tú tienes el poder sobre todas las cosas. Manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y él, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas. Creo que no se le olvidaría jamás a Pedro durante toda su vida, ¿verdad? Esa experiencia de estar andando sobre el agua. Qué bien, ¿verdad? Qué victoria en la vida cristiana, ¿verdad? Le digo al Señor, Señor, dame de tu poder. Y el Señor me dice, ven. Y yo digo, allá voy, Señor. Y dice el versículo 30 que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y una vez más, os lo digo, ¿no es eso un retrato de nuestra vida? El Señor, ven a mí. Señor, voy, con todas las consecuencias. Pero luego, cuando damos 2 o 3 pasos, empieza la mente, ¿estaré haciéndolo bien? ¿No me estaré comprometiendo demasiado? ¿No será una responsabilidad demasiado grande? Quizá, si miro a un lado, si miro al otro, si miro al viento, si miro a la tempestad, si miro a la familia, si miro a los amigos, si miro... Tengo miedo. Y empieza a hundirse. Y Jesús le toma del brazo, le saca, porque él decía, Señor, sálvame, sálvame la vida. Aquí no está hablando, ¿verdad?, que le salve de la condenación eterna. Aquí le está hablando de que le salve la vida. Señor, sálvame. Y Jesús toma su brazo y le saca de aquellas aguas y le dice que tiene poca fe
y que por qué ha dudado. Cuando Jesús sube a la barca se calma el viento. Ya se termina aquella tempestad porque Jesús quiso que fuese así. Y Jesús, como digo, reprende a Pedro y le dice que es un hombre de poca fe porque ha tenido miedo a algo que no tenía que tener miedo. Hay que tener miedo, ¿verdad?, a las cosas que nos pueden quitar la vida. No, yo es que no tengo miedo porque el Señor me ha quitado el miedo. Y la palabra de Dios dice 22 veces solo en el Nuevo Testamento, no temáis. Y como dice no temáis, yo me voy a cruzar por la vía del AVI una y otra vez porque no tengo miedo. Eso no es lo que está diciendo aquí el Señor. Y estoy poniendo, ¿verdad?, un ejemplo muy extremo. Pero puede ser que en nuestra vida estemos siendo negligentes, estemos haciendo cosas que no quiere el Señor que nosotros las hagamos, que es tentar a Dios, y lo hagamos porque no tenemos miedo. Lo que el Señor dice es que el miedo irracional, cuando Él nos da una promesa y nos dice, ven a mí, nosotros no tenemos que tener miedo. Jesús no entendía por qué los discípulos tenían miedo. Jesús estuvo triste, Jesús lloró, Jesús estuvo conmovido en el espíritu, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, pero en ningún momento de la Biblia se nos dice que Jesús tuvo miedo, en ninguno. Y por eso tantas veces les dice a sus discípulos, no temáis, no tengáis temor, no temáis. Y eso, como digo, 22 veces solo en el Nuevo Testamento. En toda la Biblia, más de 100 veces. No tengas temor, no temas, nos dice ahora el Señor. El tener esa actitud en nuestra vida espiritual puede llevarnos a la deriva, puede hacer que esa falta de confianza en nuestro Dios, de no depender de Él, haga que nuestra vida de santificación se vea seriamente afectada. Ahora dice en el versículo 32 que cuando se calmó el viento, Él subió a la barca y en la barca hubo un culto de adoración. 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Culto de adoración. Importante que nos quedemos con esta idea porque tenemos que hablar del fin del crucero que está del 34 al 36, de la travesía, ¿verdad? No quiero llamarle crucero por si pensamos en otra cosa, de la travesía. Cuando llegaron a la otra orilla era una tierra que se llama Genesaret. La tierra de Genesaret es la tierra más fructífera, es la tierra más fértil de toda Galilea. Es una tierra preciosa, en donde hay cantidad de plantas, de árboles frutales, un sitio que parece un paraíso. Y cuando llegan a Genesaret, desde el versículo 34 al 36, dice el versículo 35 que cuando llegó Jesús a Genesaret, pasaron dos cosas. Bueno, pasaron más, ¿verdad? Pero voy a decir dos datos que son importantes. Uno, que allí conocían a Jesús. Y esto podemos decir, bueno, allí conocían a Jesús porque igual había estado alguna vez por allí y podían conocerle, ¿no? Pero no solo conocían a Jesús, sino que dice en el 35 que enviaron llamar a todos los enfermos. Sabían no solo quién era Jesús, sino que Él curaba a los enfermos. Pero ponían una condición, no os distraigáis demasiado, ¿verdad? Que aún la temperatura es buena. No solamente conocían a Jesús, también sabían que Él curaba enfermos de una manera especial. 36. Le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto.
Había una condición. Va a venir Jesús. Yo me imagino allí a uno dando la noticia por toda la tierra de Genesaret. Va a venir Jesús. ¡Ah, le conocemos! Todos los enfermos, venid, que os va a curar. Solamente tenéis que tocar el borde de su manto. ¿Os suena esto de algo? ¿Os suena lo del borde del manto de algo? Hubo una mujer que tenía flujo de sangre. Los comentaristas, esto no lo dice la Biblia, dicen que posiblemente esa mujer fuera de Genesaret y cuando volvió a su tierra dijo: a mí el Señor Jesús me ha curado. ¿Cómo? ¿Y cómo lo ha hecho? Pues mira, solamente he tenido que tocar el borde de su manto y ya he sido curada de mi enfermedad. De tal manera que ella lo que sabía lo difundía. Muchas veces decimos: es que yo no sé predicar el Evangelio, porque todos los componentes, todas las vertientes que hay, yo no sé predicar el Evangelio, pero la palabra no nos dice que nosotros hablemos de todos los componentes y de todas las vertientes y de todas las escuelas teológicas que existan. Él nos dice: habla lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y esta mujer dijo: mira, yo no sé mucho, pero sé que hay un hombre que se llama Jesús de Nazaret, que me ha curado, por lo tanto puede curar enfermos, y que me ha curado solamente con tocar el borde de su manto. De tal forma que cuando Jesús se presentó en Genesaret, llamaron a todos los enfermos diciendo: mirad, venid, porque viene Jesús que puede curaros solamente con tocar el borde de su manto. Y dice el 36, al final, frase gloriosa: y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Todos. El Señor podía haber dicho: bueno, no hace falta ni que me toquéis. Pero quiso que las personas actuaran con esa fe hacia Él, yendo hacia donde Él estaba para tocar ese borde del manto, ¿verdad? Sabéis que tenía una especie de borlas que salían del manto y solamente con tocar eso eran curados. Ahora, ¿cuál es el núcleo de todo el mensaje que hemos tenido hoy? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es la médula? ¿Cuál es la raíz de todo lo que hemos hablado? ¿Qué es lo más importante de todo? ¿Qué te tienes que llevar a casa? Bueno, hemos hablado de la alimentación de los 5.000 y podrías llevarte a casa el hecho de que nuestro Señor es nuestro sustentador, el que nos da cada día nuestro pan, el que nos da cada día de comer, el que trae, ¿verdad?, el sustento y abrigo a nuestras vidas, y podemos darle gracias por eso. Y está bien, y es una manera legítima. También podrías llevarte la impresión de que el centro de todo el mensaje no ha sido solamente el pan que comes, ¿verdad?, que parece un poco materialista, sino que el Señor te puede curar de una enfermedad que tengas, si Él quiere. Pero tú ora y pídele por una enfermedad, por una limitación, por cualquier cosa que tengas, porque Él te puede curar si tú oras con fe y está en su voluntad. No está obligado a hacerlo, pero si es su voluntad, Él te puede curar. Y quizá puedas pensar: bueno, no quiero pensar solo en Jesús como mi sustentador, como el que me da el pan, pero sí quiero pensar en Jesús como mi sanador, como el que me cura mis enfermedades. Y está bien. Para un profesional de la salud es muy importante lo que estoy hablando. Yo siempre, Dios lo sabe, cuando leo estas frases como la última del 36, y todos los que lo tocaron quedaron sanos,
O cuando leo aquella frase que dice, Jesús pasaba por allí y solamente pasando por allí todos los enfermos que había iban siendo curados. Yo digo, Señor, qué maravilla. Ojalá y pudieras venir a mi planta y pasar por aquel pasillo y conforme fuera avanzando, todos los pacientes curados, todos de alta y nosotros sin trabajo. ¿Es solamente Jesús un sustentador, dándonos el pan de cada día? ¿Es Jesús solamente un sanador que nos cura nuestras enfermedades? O incluso voy a ir más allá. Pedro va andando hacia él y cuando tiene miedo se hunde y le dice, sálvame, Señor. ¿Es solamente Jesús el que cuida de tu vida física para que tú estés vivo? Porque hay personas, ¿verdad?, que le dan muchas gracias a Dios, con razón. Señor, gracias por otro día más, gracias porque estoy vivo, algunos de mi edad ya no están, yo sí estoy, Señor, gracias. Pero ¿es solamente eso, Jesús, para ti? ¿El que te ha dado el pan de hoy? ¿El que ha hecho que estés sano? ¿El que hace que no hayas fallecido esta noche pasada? ¿Es solamente Jesús eso para ti? Porque Mateo nos quiere decir algo muy importante. Cuando se subieron a la barca, le adoraron. Dice la palabra de Dios en el Salmo 27, una cosa he demandado a mi Dios. No dice dos ni dice tres. Dice, una sola cosa he demandado a mi Dios. David dice esto. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. ¿Eso sabéis cómo se llama? Adoración. Dice Juan capítulo 4 que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no busca personas que se aprovechen de que Él da de comer gratis. Dios no busca personas que sepan que Él sana y por eso van detrás de Él. Dios no busca personas que sepan que Él te conserva la vida y por eso, como me va todo bien, voy detrás de Él. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. ¿Y por qué? Dios exalta a los que le adoran como Dios, a los que adoran a Jesús como Dios, porque Él dice que un día, quizá no dentro de mucho tiempo, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es adoración. Eso es reconocer quién es Jesús, no lo que me da Jesús, sino quién es Él. Así que si has entendido esto, has entendido el centro del Evangelio y el centro de este mensaje. Y si todavía no has entendido esto y dices, bueno, yo me quiero acercar a Jesús porque parece que me va a ir todo muy bien, que sepas que Él busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Que Él nos bendiga. Amén.